Estamos viendo el propósito de la iglesia. Para nuestros hermanos que están tomando nota, sería el número que sigue. Sí, me refiero al título. Y nosotros estábamos viendo, fíjese, voy a comenzar a leer en el verso 6 del capítulo 1, dice: Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aquí nada más quiero hacer notar que no habla de un número determinado, sino dice los que se habían reunido, y no incluso no se refiere nada más a los apóstoles, sino que había más gente ahí. Y la pregunta, pues es importante, hermanos, decíamos la semana pasada, porque en la respuesta el Señor incluye la logística o el camino correcto para cumplir con el propósito de la iglesia, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces dice: y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta pregunta decíamos también la semana pasada, de cuándo iba a ser la restauración del reino, si en ese momento iba a ser. Vimos por ahí algunos versículos, ¿se acuerdan? Pero creo que nada más vimos los de Jeremías, ¿verdad? Quedó los de Zacarías. ¿Todavía se acuerda cada quien a quién le tocó? Ajá. A ver, ¿a quién le tocó entonces Zacarías 8? ¿Sí se acuerdan? Ya lo habíamos dado, si no levanten una manita por ahí, porque vamos a leer versículos. ¿Quién lee Zacarías 8? Ok. 14, muy bien. 37 de Ezequiel. Ok, ya los tenemos. Los tres. ¿Listos? Vamos a ver entonces, ya vimos lo que nos dijo Zacarías, ¿verdad? Que tiene que ver, obviamente, fíjense, estaban interesados, tiene que ver con un reino que es muy próspero, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la grandeza de la nación. Así que entonces vamos a ver qué nos dice Zacarías 8 del 7 al 12. Ok, muy bien, aquí fíjense, nos está hablando del remanente. Recuerden que Pablo vuelve a hablar sobre ese remanente que está hablando ahorita Zacarías. O sea, no todos los judíos van a salvarse, ¿sí? O sea, solamente un remanente, solamente unos pocos de ellos se van a salvar, que van a aceptar a Cristo Jesús. Ya vimos la semana pasada, creo, algo de lo que va a suceder durante la semana de la tribulación, cómo se van a levantar 144,000 y van a llevar el evangelio. ¿Sí vimos eso? ¿Cómo que no? Se me hace que sí, no están diciendo que no. Ok. Bueno, este remanente de que habla Pablo, acuérdense, tiene que ver con que los judíos se sienten salvos porque son pueblo de Dios. Para los judíos incluso tienen leyendas. Una de ellas es que el día del juicio Abraham va a estar sentado a la puerta del infierno. Y entonces, ¿verdad? Si un judío se extraviara yendo el camino hacia el infierno, Abraham lo va a detener y le va a impedir que vaya al infierno. Fíjense nomás, o sea, cosas como esas tienen como leyendas. Y entonces la Escritura nos dice, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo va a salvar a su pueblo. Aquí nada más menciona Oriente y Occidente, pero si nosotros vemos por ahí el mapa de qué lugares va a ser atacado Israel en la semana de la tribulación, va a ser atacado por los 4 puntos cardinales, ¿sí? O sea, van a venir a atacarlo, y es de lo que los va a librar el Señor Jesucristo, sí, a los suyos, no a todos. Entonces, estos 144,000 tienen la tarea de comenzar a llevar el evangelio. No, fíjense, no sé si ya las platiqué, fíjense, a veces ya no sé ni a quién le platico. Muchos cristianos, malos cristianos, creen que, pues total, viene el Señor, y si se quedan aquí, pues como ya saben que es lo que va a pasar, no se van a dejar sellar por el 666, lo que sea que signifique eso. Y eso no es cierto, hermanos. Nosotros podemos leer la segunda epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2, y Dios dice que a todos los que están yendo, por ejemplo, a las iglesias y están escuchando la palabra de Dios, pero que realmente no se han entregado, esos se van a quedar y no va a haber oportunidad de que se arrepientan, o no va a haber oportunidad de que digan: no, pues yo ya tengo cierto conocimiento, porque dice en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dice que Dios envía un poder engañoso a todos aquellos que no creyeron a la verdad, para que no se conviertan, ¿sí? Entonces, ¿no les había dicho esto? No, ok. Entonces, que nos sirva, hermanos, de lección, porque con Dios no se juega. Mucha gente cree que es más lista que Dios. Y no, hermanos, o sea, la verdad, esto es algo serio.
pensamos muchas veces en el Jesucristo que nació en un pesebre, ¿verdad? Donde estaban los animalitos a lo mejor, y somos muy románticos y pensamos en cosas como esas, y entonces pensamos que como Dios es tan bueno, lo podemos engañar. Podemos jugar con Él. Puedo arrepentirme mañana, hoy no, pero mañana o pasado, cuando sea viejo. Con Dios no se juega, hermanos. Hay que tomar las cosas en serio. Mira, cuando vino y nació en ese pesebre, Cristo tenía relación, vamos a decir, con el pecado, porque venía a salvarnos del pecado. Pero una vez cumplida su tarea y ascendido al cielo, ¿sí?, es Rey de Reyes y Señor de los Señores, ¿sí? O sea, olvídate del Jesús que soportó las burlas, los golpes, la cruz, olvídate de eso, ¿sí? Pablo mismo dice que si alguien conoció a Cristo, según la carne, ahora ya no lo conocemos así, ahora es Rey, hermanos. Y es un Rey poderoso y justo. Entonces, olvídense de cosas como esas, hermanos, de pretender engañar a Dios. A Dios no se le engaña, porque Dios, si realmente somos sus hijos, ¿qué dice la Escritura que hace con los hijos desobedientes? Los disciplina y los azota, ¿sí? O sea, así es. Entonces, si tú andas haciendo cosas malas y no te ha disciplinado Dios, en vez de que pienses que Dios te está permitiendo eso, ¿verdad?, que no es tan malo, debería preocuparte, porque quiere decir que a lo mejor no es tu papá, ¿sí? Y como no es tu papá, pues no le interesas, ¿sí? Yo me pongo en el caso de familia, soy padre de familia, y cuando tenía a mis hijas en casa, pues yo disciplinaba a mis hijas. Las hijas del vecino de enfrente, allá ellas y su papá. Ah, bueno, así con Dios, hermanos. Por eso dice la Escritura muy claramente: Dios al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Se fijan? Entonces, cuidado con estas cosas, porque eso es lo que el pueblo judío estaba pensando. Y el pueblo judío no tiene una concesión, vamos a decir, distinta. A Dios no se le puede engañar jamás, ¿sí? Todos los crímenes que cometa cualquiera, ya sea judío o gentil, dice la Escritura que Dios no lo da por inocente. Dios no da por inocente al culpable, sea de donde sea. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De un Dios, hermanos, que sí juzga con justicia. O sea, sí está viendo las cosas. Que es misericordioso, la gloria sea para Él. Porque si nos tratara con justicia a todos, mira que ya nos había acabado. Gracias a Él por su misericordia, por su paciencia. Pero recuerda, todas estas manifestaciones de Dios tienen su límite, tienen su tiempo. Por eso la Escritura nos dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, hay un momento en que ya no lo vas a hallar. Incluso, fíjate, a veces se nos pone tan facilito como la Escritura dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero eso se va a acabar. Tiene su límite, ¿sí? Es Dios y no está jugando a nada. Está mostrándonos su amor y su misericordia. Entonces, esa es la razón, fíjate, hermanos, de estas promesas, de que hable de ese remanente, de que hable que Dios va a cubrir, a cuidar a su pueblo, a los verdaderos creyentes, del ataque que se avecina. 14:14. ¿Te fijas? O sea, a final de cuentas, la riqueza de las naciones de alrededor, que son las que los van a atacar, todas esas riquezas les van a ser entregadas a su pueblo. Y no es la primera vez que Dios hace eso. Recuerda que cuando lo sacó de Egipto, lo sacó con mucha riqueza. ¿Con qué crees que hicieron el becerro de oro? ¿Sí? O sea, ¿con qué comerciaban? Porque no estaban aislados en el mundo cuando vivieron 40 años en el desierto. ¿Con qué comerciaban con otras naciones? ¿Con qué suplían las carencias que tenían? O sea, por la riqueza. Y entonces por eso los discípulos preguntan: ¿restaurarás el reino en este tiempo? O sea, vamos a ser una nación rica, poderosa, porque estamos guardados por ti. Cosas por el estilo, eso es lo que ellos estaban pensando. Ezequiel 37, del 21 al 28. Tiempo. Ahí, perdóname. Fíjense, para que entendamos. El territorio que Israel tiene hoy es muy pequeño. No es lo que el Señor les prometió. No. Eso es lo que ellos tomaron. Pero Dios les va a cumplir un día dándoles todo el territorio. O sea, en el reino mesiánico, después de la semana de la tribulación, Él les va a dar un territorio. Y si tienen por ahí un mapa a la vista, o imagínenselo, ¿sí?, lo que es la tierra de Palestina después del mar Mediterráneo, hacia el este, ¿sí?, hasta el río Tigres y Éufrates, y usted desde el mar de Galilea hasta abajo, donde está el río Egipto,
que no es el Nilo, sino hay un río que por ahí aparece en sus Biblias que se llama Río Egipto. Bueno, desde ahí hasta, tirando, vamos a decir, líneas rectas, hasta el río Tigres y Éufrates, todo ese territorio les va a dar, si usted se fija, cuando Dios le hace las promesas a Abraham, cuando Dios habla con Josué, esas son las promesas, territorios largos y vamos a decir, mira, hoy hacemos mapas y están todos garigoleados por todos lados, que ni sabe si es cierto esa rayita o no, pero en aquel tiempo no va a haber ese problema, son líneas rectas. Una línea va a ser, por ejemplo, para Judá, otra para Rubén, la del centro le toca a Leví, en fin. Todo ese territorio es el que está hablando que se les va a dar, les pertenece, porque Dios se los dio. Recordemos esto, hermanos, la nación de Israel no deja de ser la nación de donde surge el Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso cuando habla el Señor Jesucristo del juicio de las naciones, que mucha gente confunde con el juicio final, ¿sí? Allá en Mateo 25, se refiere, ¿sí?, a todas las naciones que de alguna u otra manera ayudaron a los judíos. Los que no lo ayudaron son los cabritos que se les dice apártense de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Al infierno preparado, al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Bueno, después de ese juicio es cuando viene el periodo del milenial, que es donde las naciones vamos a ir a Jerusalén, ¿sí? O sea, reconociéndolos que ellos son realmente el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia, esto no quiere decir que no somos nada, somos algo más grande, ¿sí?, que eso, pero la nación de Israel siempre va a existir. Por eso veíamos, creo que al final de la semana pasada, que se iban a seguir haciendo los sacrificios, pero ya no como algo que tuviera que ser necesario, sino como un simple recordatorio de lo que es la historia de la redención a través de los tiempos, ¿sí? Entonces, nunca pensemos, hermanos, minimizar o ningunear al pueblo de Israel, ¿sí? Judá sigue siendo la tierra del Señor Jesucristo, Jerusalén la ciudad donde murió, ¿sí? Entonces, por eso la Escritura nos dice, hermanos, ¿se acuerdan desde el capítulo 12 del Génesis? ¿Sí se acuerdan de la promesa? A los que te bendijeren, yo los bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Qué debemos hacer con esa nación? Bendecirles, ¿sí? O sea, entonces, y fíjense, nunca se nos dice en la Escritura que oremos por la paz del mundo, porque yo les he explicado, creo, que la paz del mundo la va a establecer el anticristo, no el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo que vino para traer guerra, disensión, pero no paz al mundo. Nos trae paz a nosotros como personas, paz con Dios, pero no en el mundo. La única vez que dice que oremos, se nos dice en uno de los salmos, se nos dice orad por la paz de Jerusalén, ¿sí? Es la única vez, y es bien específico, la paz de Jerusalén, ¿sí? Entonces, veamos que es de mucha importancia el pueblo del Señor, y que ellos esperaban las promesas que está diciendo, por eso le pidieron al Señor Jesucristo. Se va a cumplir ahora, ya es tiempo. Sigue leyendo, por favor, hermana. El del norte y el del sur, ¿se acuerdan? Que fue dividido después de Salomón. Ok, se fijan, entonces incluso va a reinar David, pero también se nos dice que va a reinar el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa ahí? Simple y sencillamente lo que tenemos es que David es como el virrey, lo que teníamos aquí en México cuando la conquista española. Él es el virrey, pero el que reina sobre él es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces va a haber todo esto, hermanos, la tierra les va a pertenecer. Vamos a ver, si somos cristianos la vamos a ver una tierra que produce al 100, ¿sí? Rica, tierra que fluye leche y miel. Nosotros no vamos a vivir ahí. Nosotros somos la iglesia, nosotros pertenecemos a Cristo Jesús, estamos por encima de eso, ¿sí? Esto que está hablando tiene que ver con Israel, vamos a decir, déjeme usar esta palabra para ver si me entiende, carnal, o sea, en la carne, o sea, sí, no pecador, sino en la carne. Va a haber un pueblo, nosotros somos distintos, nosotros tenemos cuerpos resucitados, ¿sí? O sea, para ese tiempo. No sé si ya los confundí más o si no, pregúntenme para aclarar, ¿eh? No quiero que se quede, no era el tema de esto, pero bueno, dándole una pasadita, recuerde que viene Cristo Jesús por todos nosotros, resucitan los que no hayan muerto, los que viven son transformados, y entonces tenemos un cuerpo como el del Señor Jesucristo, no como el de esos judíos, para que usted no piense, no somos iguales. La iglesia tiene promesas mayores, ellos tienen promesa de tierra, nosotros tenemos promesa de cielo, ¿sí? Para que se pueda dar una idea de la diferencia que hay.
Pero los judíos que se conviertan a Cristo Jesús antes del arrebatamiento son parte de la iglesia. Así expliqué con 3 esferas, ¿verdad? ¿Sí? Se me hace que... ok. Entonces, ahí vamos a dejar ese tema para seguir hablando de lo que aquí nos está diciendo, fíjate, porque ya que vemos a qué se refieren ellos con restaurarás el reino, ¿sí? Enseguida lo que les dice es que a ustedes, dice, no les corresponde, ¿sí?, saber los tiempos y las sazones, dice ahí. Esa palabra sazones está mal traducida, ¿sí? Debería ser más precisos en traducirnos. En griego lo que usted se encuentra cuando dice tiempos es cronos. Y cuando dice sazones es kairos, ¿sí? Hay una diferencia entre, aunque los dos términos se refieren a tiempo, hay una diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, cronos es el tiempo contado, registrado o el tiempo histórico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué horas son hoy? Ahorita. Ese es cronos, ¿sí? ¿A qué hora comiste? A las 4. Ese es cronos. Es tiempo histórico, tiempo registrado, lo mismo que el de ahorita. Pero cuando hablamos de kairos, kairos no se refiere a ese tiempo de registrado o histórico. Cronos se refiere al momento preciso, ¿sí? Al momento preciso. Y hay muchas ocasiones en que el tiempo fue preciso para nosotros, fíjese. Así como va a ser el tiempo preciso para cuando regrese el Señor y para cuando haga todas estas cosas de que hemos hablado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, estamos escuchando una predicación o una enseñanza o alguien nos está hablando y sentimos como que se nos ilumina todo con las palabras que están diciendo. Ese es cronos, ese es un tiempo oportuno, el tiempo que tú estabas esperando, ¿sí? Dios contesta una oración tuya, eso es kairos, perdón, son términos kairos, o sea, tiempos oportunos. Ese fue el momento que estábamos a decir por encima del kairos, del tiempo registrado. Cronos, kairos, sí. Kairos es, ya me hice bolas. Kairos es el tiempo oportuno, cronos es el tiempo registrado, ¿sí? ¿Sí me expliqué más o menos? ¿Sí, hermana? ¿Perdón? A ver, y se los voy a repetir. Tiempo de Dios es correcto, ¿sí? Ahora, el otro tiempo no quiere decir que no es de Dios, pero fue el tiempo que Dios escogió para algo, ¿sí? Específico. A ver, y como dice la hermana, apúntele por ahí para que no sea pregunta de examen. Cuando sucede algo, es el momento oportuno. Tenemos un tiempo registrado, que no es exacto, no lo tenemos exacto, pero es también el tiempo kairos, un tiempo preciso, oportuno. Ese fue, ni antes ni después. Sí, ahorita no tengo el significado. ¿Qué es, cronos o kairos? Cronos. Acuérdense, es que si hay un tiempo cronos y un tiempo kairos. ¿Sí me explico? Fue tiempo kairos, fue tiempo cronos cuando sucedió. Pero fue tiempo kairos porque era el plan de Dios. ¿Sí me explico? En ese sentido. Pero hay un tiempo registrado. Es histórico. La llegada del Señor Jesucristo es un acontecimiento histórico. Sí, no sé si los confundo, pero tiene que suceder una cosa para que suceda otra. En este tiempo el kairos. Así es. Sí, exactamente. Por ejemplo, el día que ustedes abrieron su corazón a Cristo Jesús. Sí, yo puedo más o menos recordarme que eran como las 9 de la noche. Ese es el tiempo cronos. Pero fue kairos para mí porque en ese tiempo Dios me habló a mí. ¿Sí me explico? Fue un tiempo oportuno, ¿sí? Entonces, nada más para que ustedes conozcan, porque aquí habla de tiempos y sazones. La verdad que debería decir tiempos y el momento oportuno o el momento concreto, ¿sí? Como época, momento, o sea, recuerden, o sea, simple y sencillamente lo que debemos saber es que cronos es tiempo contado, kairos es tiempo oportuno, ¿sí? Puede ser un momento, por ejemplo, Cristo Jesús nació y Cristo Jesús murió. Todo fue en el tiempo oportuno. Pero si yo lo veo hacia atrás, los 3 años y medio, ¿qué fueron? ¿Kairos o cronos? Cronos y kairos, porque fue el momento oportuno para que viniera a salvarnos el Señor Jesucristo, Gálatas 4:4, ¿sí? Entonces, no se me vayan a complicar la existencia con cronos y kairos. Simple y sencillamente lo que quiero explicarles es que aquí, como por ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:1, dice así:
Pero acerca de los tiempos, y aquí utiliza la palabra, Pablo utiliza la palabra cronos, acerca de los cronos y de los kairos, ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí se vuelven a utilizar las dos palabras que tienen que ver con el tiempo, junto. ¿Sí me doy a entender? Y Pablo, fíjense, tanto como Lucas cuando nos están escribiendo, hermanos, simple y sencillamente nos quiere decir algo. Ustedes no estén preocupados por cuándo van a suceder las cosas. Esto está en el plan de Dios. Dejen que se cumpla. ¿Sí? Así nada más. Porque mira, nosotros nos habíamos encontrado, o nos vamos a encontrar aquí, con que una nube arrebata al Señor Jesucristo. ¿Y qué están haciendo los discípulos? Y vienen los ángeles y les dicen, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? O sea, ustedes hacer su tarea, así como lo vieron ir, va a venir. O sea, no, hermanos, no nos debe llamar la atención o centrar nuestra atención cuándo van a suceder las cosas. Lo que sí es importante es qué es lo que vamos a hacer en tanto que eso sucede. Debemos de trabajar. ¿Sí me explico? Porque si no, nadie va a llevar el evangelio. Yo hasta me he sorprendido, hermanos, pero yo me he encontrado hermanos cristianos que, como ellos saben que Cristo Jesús va a resucitar, han dejado sus responsabilidades, o sea, han dejado de trabajar, porque Cristo Jesús va a regresar. Vienen las esposas y me dicen, oiga, hermano, pues, ¿sí? Y he tenido que hablar con ellos porque sí va a venir, pero nosotros debemos de estar trabajando, haciendo lo que Él nos dejó. Así es como dice en varias partes de la Escritura que va a regresar el Señor por nosotros, ¿sí? Mientras estamos ocupados. Y sabes, hermano, hermana, qué padre si te encuentras haciendo lo que te mandó. ¿Sí? Qué padre. ¿Sí? En lugar de que estemos allá en la casa, ¿verdad? Con la camiseta hasta acá arriba y con el refresco helado. ¿Sí? No, trabajando, o sea, sí, o sea, llegan los momentos que hay descansos, pero hermanos, la idea es esa. Por eso les está hablando de el tiempo Kairos y el tiempo Cronos, de Cronos y Kairos, ¿sí? Es el momento, entonces Dios tiene su momento, no le va a fallar, no va a venir antes, no va a venir después. Cuando se nos dice que oremos por el regreso de Cristo, esto no quiere decir que vamos a hacer que se apresure su llegada. El Señor Jesucristo va a regresar cuando su plan se haya completado. Por ejemplo, si la iglesia está trabajando, en el momento que entre la última oveja al redil, tiempo del regreso de Cristo. No antes. ¿Se fija? Entonces, si oramos, y Él nos lo enseñó a orar, ¿verdad? En la oración que se llama Padre Nuestro, dice, una de las fracciones es, vénganos tu reino. O sea, que venga tu reino sobre la tierra. Entonces, sí, va a venir, ¿verdad? Pero tiene su tiempo oportuno. No lo vamos a cambiar. Aquí es donde lo que es la soberanía de Dios, ¿sí? Se va a ejercer tal y como es, soberano. Está en su momento oportuno, está en su kairos, no va a ser movido. Más o menos ahora sí me expliqué, hermanos. Ahora entonces, si nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿trabajar en qué? Tú sabes, el último mandato fue vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? ¿Quiénes entonces deben ir a ser discípulos a todas las naciones? ¿Se aprendieron el versículo? ¿Sí? ¿Ya lo entregaron allá atrás? Ok, pero entonces ahorita lo escriben. ¿Quiénes deben de ir? ¿Quiénes deben de ir? Nosotros. Nosotros, todos. No hay excepción para los cristianos. Hay muchos que se sienten exentos, pero yo no sé por qué. Yo no sé por qué la gente a veces se siente exenta. No, pues que vayan los líderes de la iglesia, que vayan los que sienten que deben ir. Aquí no dice cuando sientas llevar el evangelio. No. Es un mandato para todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el poder del Espíritu Santo, no en el nuestro. Tú puedes temblar y tartamudear si tú quieres, pero deja que el Espíritu Santo haga su papel. Es en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Antes de seguir adelante con este versículo, en una hoja, por favor, anoten el versículo que se aprendieron de memoria. ¿Que cuál fue? Muy bien, ahí lo anotan, le anotan su nombre, su número de lista, no sé. Por favor, cierren sus Biblias y sus computadoras, no quiero que lo vayan a copiar, ¿sí? Le ponen, por favor, ahí su nombre, les digo su número de lista, lo que sea, para que se les tome en cuenta para el examen, les puede ayudar en su puntuación, ¿ok? Entonces, ¿listos? Vamos a tomar unos cuantos segundos en escribir Hechos 1:8. ¿Ya están escribiéndolo? Muy bien. Bora blanco. ¿No hay aquí nadie con un bora blanco? Muy bien.
Muy bien, entonces ya por favor pasen sus hojas para atrás. Si se lo sabe, ya lo escribió, ¿sí? Así que no, el Espíritu Santo no nos lo va a revelar, no crea. Necesitamos haber memorizado. Es tiempo, al tiempo oportuno. Por eso, el tiempo oportuno registrado es lo que te digo, tiene que ver con la aplicación de los tiempos. Okay. Es que hay un cronos. Sí, por eso les he comentado yo que los antiguos miraban la promesa hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Ok, hermanos, listos. A ver, Hechos 1:8 dice, sobre vosotros y Jerusalén, Judá, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Fíjense que cuando aquí nosotros leemos, pero recibiréis poder, hermanos, Dios nunca nos envía a hacer nada si no nos capacita antes. Nunca, jamás. Y porque nos ha capacitado, por eso nos envió. Recuerde que Mateo, a veces nos aprendemos nada más versos 19 y 20, pero el verso 18 dice el Señor Jesucristo, porque tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. O sea, es en el poder del Señor. Entonces, aquí acuérdense que a los discípulos no se les permitió ir ya, sino que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre, que también lo vimos. O sea, al Espíritu Santo. Y cuando ellos reciben al Espíritu Santo, hermanos, y nosotros también, utiliza la palabra dunamis, ¿sí? En griego, dunamis, que es la palabra que tomó Nobel para su invento aquel explosivo, que le puso dinamita, o sea, dunamis. Pero aquí fíjense, en el mundo, cuando Nobel le pone este nombre a su producto, nos habla de un producto ruidoso, explosivo, destructivo. Y cuando la Biblia nos habla de dunamis, no se está refiriendo a un evento ruidoso, explosivo, ¿sí? Dañino. Está refiriéndose a que recibimos, hermanos, un poder tan eficaz, tan eficiente en nuestras vidas, que cambia, número uno, nuestras vidas, para poder hacer lo siguiente. Si tu vida no ha cambiado, ¿sí? Normalmente yo te puedo decir, hermano, no eres cristiano. Si no hay ese poder, fíjate, grande, el poder de Dios mismo, el Espíritu Santo, que ha venido a transformarte, entonces no eres cristiano. Por eso Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos dice que el que no tiene al Hijo de Dios, no es hijo de Dios, ¿sí? Entonces, tiene que haber un cambio en tu vida tan profundo que entonces te lleve a cumplir con la siguiente parte del mandato, ¿sí? Y aquí nos dice, fíjate, Dios tiene una estrategia. También las cosas no fueron, ¿verdad?, ya como se fueran a dar. La estrategia fue primero en Jerusalén y en Judea. Si tú lees o recuerdas la división del libro, del capítulo 1 al 7, tenemos cómo se fue llevado el mensaje a esa área geográfica. El capítulo 13 y 14 nos habla de cómo el evangelio fue llevado a Samaria. Allá entró Felipe con el evangelio. Te acuérdate que antes de Cristo Jesús no entraban a Samaria porque los consideraban impuros, o sea, de segunda clase. No eran dignos de que les fuera llevado, vamos a decir, la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que te platiqué lo que hacían los que iban de Judea a Galilea o de Galilea a Judea? ¿Sí te platiqué? Rodeaban, atravesaban el río y luego volvían a cruzar, con tal de no rozarse, no pasar por la tierra de esos impuros. Entonces, y luego ya después del capítulo 14, lo que nos habla el libro de los Hechos es de cómo fue llevado el evangelio hasta lo último de la tierra. Hay una estrategia. Y cuando dice hasta lo último de la tierra, hermanos, se refiere al Imperio Romano, ¿sí? Porque no está hablando ni de China, ni de América, o sea, no está hablando nada de eso. Se refiere al Imperio Romano. Entonces, y si tú te acuerdas, hay, ¿verdad?, un estudio que nos dice que el evangelio fue llevado hasta lo último de la tierra, o sea, todo el Imperio Romano, en 100 años. ¿Sí? O sea, fíjate la eficiencia, en 100 años. Prácticamente cuando muere el apóstol Juan, el evangelio llegó a todo el territorio romano, ¿sí?, a todo el mundo romano. Y obviamente empezó a salir, hermanos, empezó a salir. Es increíble cómo el evangelio que tan eficientemente fue llevado a Asia Menor,
Luego todas las iglesias desaparecieron. Y ellos tuvieron, hermanos, la crema innata de los mensajeros del Señor. Pablo, Timoteo, Onésimo, Juan, allí estuvieron. Lucas, allí estuvieron. Y no existen esas iglesias ya. Ahora hay mezquitas, ¿sí? Ellos dominan toda el área. Entonces, fíjese cómo, si se hace lo que Dios dice, las cosas suceden. Porque no dependen de nosotros, hermanos, sino que dependen del poder de Dios. Porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos es martus en el griego, ¿sí? Un testigo habla lo que vio, oyó o vivió. Y tan testigo eres tú, hermano, como lo fue el apóstol Juan. Porque tú debes de ir a hablar de lo que oyes o de lo que ves, de lo que vives. No puedes ir a hablarles de una historia fantástica. Es que fíjate que hay un hermano que recibió a Cristo Jesús y vieras cómo cambió. Tú también deberías abrirle el corazón a Cristo Jesús. Como que eso no tiene poder, ¿no? Pues mejor mándame a aquel, ¿sí? Hablamos de lo que nosotros somos testigos, ¿sí? En ocasiones yo les he dicho, por ejemplo, no soy pastor porque alguien me puso como pastor, o me llamó al pastorado, o me dijo que tenía mucho futuro en el pastorado, vete a saber. Estoy porque yo he vivido lo que es la experiencia de ser cristiano. He visto al Señor hacer muchas cosas. He oído el testimonio de otros. Pero yo lo he vivido, si no, no tendría efecto. No tiene efecto cuando tú hablas de terceros. Por ejemplo, qué triste es decir, ¿sí?, que Dios cambia a otros. Acéptalo para que tú dejes tu alcoholismo. O sea, ¿y tu vida qué? ¿Tu vida qué? Hay muchos cristianos que tienen no sé cuántos años y que se ufanan de decir que tienen un carácter muy explosivo. Ellos dicen, tengo un carácter muy fuerte. Y entonces el poder del Espíritu Santo en tu vida, ¿qué onda? ¿No es tan poderoso que no puede cambiarte a ti? ¿Se fijan? Lo contradictorio de las cosas. Sí, hay hogares donde le tienen miedo al padre de familia. Cuando llega a la casa se convierte en una tumba y los chiquillos corren a sus cuartos y la señora ya no haya ni qué hacer. Porque si cuando llega no le pone el plato en la mesa, se los avientan, luego se los traen. ¿Y dónde está el poder del Señor Jesucristo entonces? Para decir que somos cristianos tiene que habernos cambiado primero a nosotros. No puede ser que haya cambiado a chorrocientos cristianos y a ti no. Entonces, eso de carácter fuerte, hermanos, según la Escritura, cuando tú eres muy berrinchudo y no puedes controlarte, o berrinchuda, hermanos, porque también, es que tienes un carácter débil. Tus emociones te ganan, te dominan. Eso es carácter débil, no es carácter fuerte, según la Escritura. ¿Sí? Por ejemplo, en la Escritura eso se llama mansedumbre. O sea, el poder contener tu carácter y dirigirlo, toda tu fuerza, toda tu energía, en una dirección. Y esta es llevar el Evangelio. ¿Sí? Con toda tu fuerza contenida. A mí me gustan los animales, ¿sí? Y hay animales que se ven muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, un caballo, un león, ¿sí? Un perro incluso, cuando se ven musculosos, fuertes, y no, está fuertísimo, ¿sí? Pero fíjate, esos animales tienen control hasta el momento en que se requiere. En el caso del león, cuando tiene que atacar, pero en el caso del caballo, por ejemplo, cuando tiene que arrancar para la carrera, ahí suelta toda su fuerza. No normalmente no empiezan a tirar mordidas para todos lados, o a patalear, a menos que esté muy salvaje, pero un perro, por ejemplo, toda su fuerza la concentra hasta el momento en que tú le das la orden, ¿sí? Entonces, toda su fuerza está contenida hasta el momento preciso en que la debe de soltar. Toda tu fuerza, todo tu carácter debe estar contenido para el momento en que lo tienes que soltar. Porque nos ufanamos y que somos explosivos y que esto y que el otro, y nos falta el poder para hablar con las personas. Para sentarte y hablarles de Cristo Jesús te falla la valentía. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, ¿verdad? No nos confundamos.
ese dunamis que vino a nosotros, ese poder que vino a nosotros, es eficiente, es eficaz, es preciso. Lo único que quiere que hagas tú es que con valor te sientes o hables simple y sencillamente con las personas de Cristo. De lo demás se encarga ese poder mismo. Que no, es que este cuate tiene el corazón bien duro, pues adivina quién se lo va a hacer pedacitos. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y no queremos hablarle a ese o a esa de Cristo Jesús porque nosotros la descontinuamos, le quitamos la posibilidad. Cuando Dios lo que quiere, hermanos, es que se les hable a ellos. ¿Sí? Él fue a hablarle a ellos. Fíjate, donde debe estar contenido mucho nuestro carácter, hermano, es en lo que hacemos como testimonio para ellos. Sí, te he platicado de mi cuñado. Siempre que me veía, porque ya se murió, desgraciadamente, no creo que esté con el Señor, porque nunca quiso abrir su corazón al Señor. Pero él, mientras estuvo vivo, y nomás me veía llegar y luego me decía, Rigo, una cerveza. Ah, no, a ti te lo prohíben. Y yo cada vez que me decía eso le decía lo mismo. Era como una ceremonia. ¿Sí? Yo le decía, a mí no me prohíben nada. Si no lo hago es porque no quiero. ¿Sí? Cuando se casó mi hija, yo creo que no les he comentado tampoco porque ya no sé. Compraron de esa cosa dulce que tiene 3 grados de alcohol para brindar. Y yo no quise brindar, o sea, con eso. Y me decían los hermanos pastores que estaban allá, Rigo, sí, ándale, agarra. Y yo les decía, no, espérense, les decía. Yo agarré mi Coca Light y brindé con mi Coca Light. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque a 2 mesas de ahí estaba mi cuñado. Y si yo me tomo eso que tiene 3 grados, luego se hubiera levantado. Ya ves, eres un borrachales, nomás que eres hipócrita. ¿Sí? O sea, entonces, cuidado, hay que contenernos para todo eso. ¿Sí? Hay que ser fieles al Señor para que venga la gente a Cristo Jesús. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio, para que la gente, para que seamos creíbles a los ojos de la gente. Porque si yo soy un gritón en mi casa, si yo soy un fumador empedernido o un alcohólico, lo que sea, eso no es poder, hermanos. Ahí no se ve el poder por ningún lado. Entonces, ahí es donde debe estar ese dunamis entrando en acción. En la Biblia aparece 30 veces la palabra martus. La palabra martus, que es mártir o testigo. Pero solamente una vez, fíjate, en Apocalipsis 17, se traduce como mártires. Y se refiere, hermanos, a aquellos que entregaron su vida por la fe en Cristo Jesús. Y que hasta la fecha usamos nosotros ya la palabra mártires, no para hablar de simples testigos, sino de aquellos que entregan su vida por su fe, o sea, por lo que ellos creen. Y mira, hermano, hermana, pudiera parecer como cualquier cosa, pero nos tenemos que confrontar con la Escritura. Nos tenemos que confrontar con la Escritura. Pregúntate, ¿yo sería capaz de entregar mi vida por Cristo Jesús? No me contestes, porque todos diríamos, sí. Pero a la hora de los trancazos, ahí es donde se ve, fíjate, si nuestra fe es real. Porque tiene que mostrarse. Ahora fíjate, estamos hablando de morir por Cristo Jesús. Si yo preguntara ahorita, ¿cuántos están dispuestos a morir en el nombre de Cristo Jesús? Todos levantaríamos las manos. No te hagas, todos levantaríamos las manos. Pero fíjate, tú que dices que morirías por Cristo Jesús, ¿mejor estás dispuesto a vivir para Cristo Jesús? ¿Se te va a quitar el miedo de testificar? Eso es vivir para Cristo Jesús. ¿Vas a soportar todo en tu casa, todos los ataques de tus familiares y creyentes en el nombre de Cristo Jesús? Fíjate, o sea, porque eso es vivir para Cristo Jesús, hermanos. ¿Sí? Que se burlen de ti, que te digan cuánta cosa, y tú te mantienes ahí. Mira, los primeros que nos convertimos, fue primero mi hermano, el más chico, el que sigue de mí. Él fue el que se convirtió, luego me habló a mí, yo vine a Cristo Jesús. Y desde ese momento, estoy contando el tiempo en que yo recibí a Cristo Jesús, comencé a orar por toda mi familia, en especial por mi papá y mi mamá. Pasaron 16 años para que mi madre viniera a Cristo Jesús. Y obviamente pues yo le agradecí mucho al Señor, pero
pero también me examiné. Y examiné a mi hermano. Y examiné a mi hermana, ¿sí?, que ya había venido a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le había impactado a mi mamá? Pues que antes de Cristo Jesús, muy católicos practicantes, muy de todos los viernes primero, muy de los cursillos, muy de los ejercicios espirituales, pero éramos como perros y gatos. Éramos como perros y gatos. Le entrábamos al chupirul, claro, y desde jóvenes. ¿Qué vio mi mamá en todo este tiempo? No nos vio nunca borrachos, no nos vio nunca maldicientes, no nos vio nunca peleándonos, sino conciliando en la casa, ¿sí? Nos vio dedicados a nuestro trabajo, dedicados a las cosas de la fe. O sea, hermano, todo esto tiene que ver. Hay gente que quiere que venga a su papá, su mamá, su hermano, su esposo, su novio, pero hay un testimonio terrible. Una vez, el esposo, fíjate, de una hermana, que bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero vino y me dijo, oye, pues tú hablas mucho que de venir a Cristo Jesús y que de cambiar. Dice, mira, cuando tenemos reuniones, ya sea de su familia o de mi familia, ella es la que empieza con los chistes colorados. Ella es la que empieza que ¿dónde están las cervezas? ¿Te fijas? El esposo tenía razón. Pues ¿cómo? ¿Venir a qué? Si así son ellos, ¿a qué venía? Entonces, cuidado, hermanos, con lo que hacemos. La gente mira a aquellos que levantan la cabeza por encima de todos, que son fieles a lo que dicen. Porque de hipócritas, hermanos, se llena el mundo. Y está buscando la gente quién no es un hipócrita, quién realmente es un creyente. Si tú eres creyente, te voy a decir lo que pasa en tu derredor. Cuando yo estaba en la universidad, ¿sí?, pues ya ves, se hacen las bolitas y empiezan a contar chistes y hablar de esto y hablar del otro entre los varones, no sé entre las mujeres, no me tocó estar en las bolitas de las mujeres, pero cuando yo me acercaba, se callaban, mostraban respeto, porque sabían que yo era congruente entre lo que predicaba y lo que hacía. Y eso, escúchame, eso es respeto hacia ti porque eres congruente, porque no eres un hipócrita. Y esos que eran, vamos a decir, los peorcitos de la universidad, mira, vinieron a llorar y a pedir consejo. Porque eres congruente, porque saben que eres de fiar, que no eres igual que todos los que se llaman religiosos. ¿Sí me explico? Es poder, y yo ruego que muchos de esos no nada más hayan venido a llorar y hayan escuchado del Evangelio y tarde que temprano hayan venido a Cristo Jesús. Ya no tengo contacto con muchos. Yo no soy de los que acostumbro, ¿verdad?, que a festejar a toda la generación y todo eso, que se reúnen cada año, no sé. Yo no soy de esos porque no le veo el objetivo. ¿Sí? Esas reuniones normalmente son para presumir todo lo que no has hecho, pero que tú dices que lo has hecho. Todo lo que has logrado, pero que la verdad es que no lo has logrado. ¿Sí? Entonces no tiene caso. ¿Sí? Entonces, por eso no sé, ahorita yo no les podría decir de algunos, yo sé que tengo contacto, no han venido al Señor Jesucristo, pero el testimonio ahí está. No quiero ser causa de tropiezo para ellos. Porque dice la Escritura que si eres causa de tropiezo, ¿qué hagas? Te amarres una soga al cuello y avientes la piedra al agua, ¿sí? O sea, entonces, vean lo importante que es para nosotros ser un buen testimonio. O sea, porque a veces parece que no es nada. Y escúchame, déjame ir más allá. Papá, mamá. Dice el Señor, porque esto es el ejemplo cuando agarras, échate una cuerda al cuello y aviéntate al agua. Cuando tú das un mal testimonio a tus hijos, dice el Señor, mejor te hubieras ahogado. Eso es lo que dice el Señor. Para que te veas lo delicado que es esto. Tus hijos van a decidir en base a tu testimonio, no a otra cosa. A tu testimonio. Porque tu testimonio va a hacer que tus palabras tengan valor, tengan peso de veras. Aunque tus hijos, vamos a decir, ahorita no vengan a Cristo Jesús, pero tú seas un buen testimonio, Dios no te va a fallar a ti porque tú estás orando por ellos. Y Dios va a utilizar un día un golpe que se van a dar ellos en la vida, que no les va a quedar otra más que preguntarse qué hacía mi papá, qué hacía mi mamá. Venir a Cristo Jesús. Y entonces van a venir a Cristo Jesús por tu testimonio. ¿Te fijas? Qué importante. Si sabes del hijo de ¿cómo se llama este predicador famoso que en los estadios? Se me olvida el nombre. Billy Graham. ¿Sí sabes de Frank Graham? El que ahora está ocupando el lugar de su papá. ¿Sí sabes que se paraba en los estadios y le gritaba a la gente, no se metan, lo que les está diciendo son puras mentiras?
¿Sí sabías que hacía eso? ¿Y qué hizo su papá? Publicó, ¿verdad?, en los periódicos, no, mi hijo está equivocado, está perdido. ¿Eso es lo que hizo? No. Oró por su hijo. Y llegó el día en que su hijo viene y cubre el lugar de su papá. Testimonio, testimonio. Entonces, eso es el poder, hermanos. O sea, está bien el poder, sí, a través de los dones, sana gente, ¿verdad? Hablas en lenguas o lo que tú quieras y gustes, pero hay un poder que es más eficaz. Por eso Pablo decía, miren, yo no quiero que hablen en lenguas, mejor que profeticen. O sea, que hablen la palabra de Dios. Eso es más importante. Que la gente escuche el mensaje de Dios en su mismo idioma. ¿Sí? O sea, entonces vea. Por eso estos testigos, dice en Apocalipsis, que recibirán la corona de la vida. O sea, aquellos que hayan sido fieles hasta la muerte. Y si no vamos a morir como mártires, hermanos, o sea, que nos corten la cabeza, que Dios nos guarde de eso, ¿verdad? O por espada a causa de nuestra fe, pues que sea porque hemos sido fieles testimonios hasta la muerte. Fieles testigos. Y eso es lo que van a recordar nuestros familiares, y eso es lo que van a recordar nuestros amigos. Yo he ido ya a entregar gente a la tierra, y son gente que me ha servido y me sirve todavía de testimonio de lo que es la fe. Y cuando las cosas se ponen difíciles me acuerdo de gente como ellos. ¿Para qué? Para que el testimonio no decaiga, porque es importante. ¿Sí me explico, hermanos? Piensen en ese poder así, de forma práctica. No para platicarlo, para vivirlo. Para que tú seas un testigo vivo de Cristo Jesús. Que eso es lo que pasó, por eso la gente seguía a los apóstoles, por eso la gente seguía a los discípulos. Porque hablaban de algo que ellos sabían que había sucedido y lo mostraban con su vida. Entonces la gente, claro, a veces nos extraña, ¿y por qué venían esas multitudes? 3,000, 5,000, y luego ya después Lucas ni los contaba porque eran muchos. Por el testimonio. No estaban hablando, ¿verdad?, de mentirosos, de hipócritas. Porque recuerde, aunque existía el sacerdocio, pues no le tenían mucha fe al sacerdocio. ¿Te acuerdas por qué no declaraban los sacerdotes si el bautismo de que hablaba Juan era idea de él o era idea del cielo? Porque ellos decían, si decimos que del cielo, el Señor nos va a decir que por qué no le creímos. Y si decimos que es de la tierra, pues le tenemos miedo a la multitud porque nos van a apedrear. ¿Por qué? Por el testimonio de Juan. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, así pensemos y así vivamos, hermanos. Ya se me pasó el tiempo, ¿verdad? Perdonen la emoción, pero piénselo. Gracias por su atención, que el Señor siga bendiciendo.